Hola, comenzamos con la segunda parte del análisis y tratamiento de agua. Análisis y tratamiento de agua, capítulo 2, análisis microbiológico. Esta parte de la materia se va a detallar la parte de determinación de calidad sanitaria, es decir, el contenido de microorganismos que puede contener el agua que vamos a nosotros a tratar. Estos microorganismos, para nosotros, los que van a ser determinados se denominan microorganismos indicadores, los cuales, si están presentes, indica que muy probablemente estén contenidos también en el agua otros microorganismos mucho más peligrosos. ¿Cómo se comienza con el análisis microbiológico? Como cualquier procedimiento de laboratorio, realizando el lavado primeramente. ¿Cómo realizamos el lavado? El lavado se debe realizar de todo el material. Ojo, se debe lavar todo el material que se va a utilizar en el laboratorio. Además, hay que incluir dentro del lavado los mesones de trabajo y en realidad hasta el ambiente de trabajo debe estar limpio, lavado adecuadamente para que cumpla la función más específica y no pueda llegar a contaminarnos el mismo ambiente a nuestras determinaciones. ¿Cómo se realiza el lavado? Normalmente se realiza el lavado a través del empleo de materiales específicos para esa función. Cepillos de limpieza para tubos de ensayo, para probetas, para buretas y otro tipo de cepillos que son específicamente para algún determinado material. Estropajos. Nosotros tenemos la ventaja actual de que podemos utilizar esponjas, esas esponjas de color amarillo con verde, que son ideales para este proceso. Hay otro tipo de esponjas mucho más eficaces que son esponjas antibacterianas. Por ejemplo, se podría también usar ese tipo de esponja. Pero de lo contrario, mínimamente un estropajo común y corriente para hacer el tallado de los materiales. Eh, Se va a utilizar agentes químicos para lavar nuestro material. Dentro de estos agentes químicos los principales son los detergentes. Y los detergentes pueden ser ácidos, pueden ser básicos o neutros. Por lo cual, muy importante para realizar el lavado se debe utilizar guantes. De lo contrario, la mano puede sufrir algún accidente por contacto directo con estos detergentes. Existen otros agentes químicos para el lavado, como por ejemplo soluciones sulfocrómicas que van a ayudar a eliminar residuos de los materiales, pero estos son mucho más peligrosos, por lo tanto hay que tener mucho más cuidado en su manipulación. Además, un requisito fundamental para hacer el lavado de análisis microbiológico, usar agua caliente, por lo que sí o sí es recomendable usar guantes. Muy bien. Podemos realizar el lavado, como pueden ver en la imagen, de forma manual, empleando guantes, como en la imagen, o se puede utilizar alguna maquinaria para lavado, ¿no? En donde nosotros depositemos el material y por chorros de agua a presión se vaya lavando el material, dosificando también las sustancias químicas de lavado. Pero, en nuestro caso, a manito y con mucha precaución usando guantes. Posterior al lavado, para el análisis de microbiología, nosotros tenemos que hacer el autoclavado o esterilización de los materiales. Por tanto, todo material de vidrio se debe esterilizar. Ojo, esterilizar no significa calentar simplemente el material, ¿no? En la esterilización se puede utilizar vapor o se puede utilizar aire caliente. Por tanto, el calentamiento de nuestro material va a ser de forma convectiva, no conductiva. Muy bien, el material de vidrio debe esterilizarse durante 60 minutos, es decir, una hora, a 170 grados centígrados. Excepto cuando el material de vidrio esté compuesto por un recubrimiento metálico o que esté contenido en un recipiente metálico. Existen materiales de vidrio que portan partes metálicas. Por tanto, esos materiales deben esterilizarse a 170 grados centígrados por 2 horas, el doble de lo normal. Ahora, si tu material es de plástico, debería esterilizarse solamente por 15 minutos y a 121 grados centígrados. Pero eso está en función
también de las especificaciones técnicas de cada material. Obviamente, cuando nosotros esterilizamos tenemos que tener cuidado en lo siguiente: aflojar los tapones o tapas que pueda tener los recipientes, porque la diferencia de presión que se ha de formar por la elevación de temperatura dentro del recipiente y alrededor del recipiente puede causar fisuras y roturas del material. Por tanto, hay que evitar eso desaflojando siempre los tapones, tapas y las roscas que puedan tener nuestros recipientes. Para trabajar en microbiología, como vamos a trabajar con microorganismos, se deben utilizar medios de cultivo, es decir, sustancias en las cuales se desarrollen estos microorganismos para poder determinarlos. Ya estos medios de cultivo se los puede encontrar en dos estados: uno sólido, que normalmente son los agares, es decir, que contienen la sustancia gelatinizante, y se puede utilizar también los caldos, que son soluciones nutritivas líquidas totalmente. Como pueden ver en las imágenes, en la parte izquierda tenemos un caldo y en la parte derecha tenemos el recipiente de un agar que va a estar en estado sólido. Cuando ustedes hacen la compra de los cultivos, tienen que verificar la fecha de caducidad de estos reactivos, puesto que un cultivo no debería utilizarse más allá de los 6 meses y no debería utilizarse más, pero mucho más del año de haber sido fabricado. Y la fabricación se expresa en la fecha del lote que ha sido desarrollado en la empresa. Los cultivos no pueden presentar alteraciones de su forma original. Por ejemplo, en el caldo, si pierde, en este caso ven un caldo rojo, si se volviera amarillo o aparecerían sólidos nadantes, suspendidos, o aparecería un precipitado o algún cambio del estado original, ese medio de cultivo tiene que ser desechado. En el caso de los sólidos, normalmente nos van a dar un sólido fluido. ¿Qué significa eso? Que las partículas están totalmente separadas. Si llegara a apelmazarse este medio, significa que existe humedad como mínimo, o es que hay microorganismos que están contaminando ya el medio de cultivo, por tanto debe ser descartado este. Una vez preparados los medios de cultivos y dosificados, como por ejemplo en la imagen de la derecha, pueden ver que están dosificados varios medios de cultivo en cajas de Petri. Estos pueden utilizarse guardados hasta una semana después de su preparación, siempre y cuando hayan sido esterilizados. Si tienes tubos de ensayo o recipientes con tapa rosca, puede utilizarse después de haber guardado incluso hasta 3 meses. Pero ¿cuál es la condición principal? Que estos medios hayan sido esterilizados. ¿Y cómo van a realizar eso? Se va a realizar el esterilizado en los autoclaves y no pueden esterilizar después de las 2 horas de dosificación del medio en los recipientes. Ojo, como máximo 2 horas. De lo contrario, tienen que, si pasa más de 2 horas, tienen que autoclavar ese medio de cultivo en el recipiente para luego desechar. Lastimosamente ya no se puede utilizar más. Se tiene que conservar, como recalcando siempre, los medios esterilizados. No se puede conservar medios que no hayan sido esterilizados. La esterilización de los medios es a 121 grados centígrados durante 15 minutos. Mucho ojo, existen medios de cultivo que utilizan azúcar. Entonces, lo que nosotros hacemos, cuando tiene el medio de cultivo, sea caldo o sea agar, azúcar, no calentar a más de 121 grados centígrados y no calentar por encima de los 13 minutos. ¿Por qué? Porque el azúcar se va a desdoblar en fructuosa y en glucosa y a la vez se va a caramelizar, causando una tonalidad oscura a nuestro medio original. Y por tanto, al degradarse el azúcar ya no va a cumplir la función correspondiente. Mucho ojo con eso. Una vez que la presión del autoclave ha llegado a cero, se descarga e inmediatamente se tiene que enfriar los medios de cultivo, especialmente los que llevan azúcar.
El calentamiento de nuestro autoclave tiene que ser uniforme y para eso los recipientes que están dentro del autoclave tienen que estar colocados holgadamente, no muy compactados porque si no la distribución de calor no será uniforme. La clasificación de los contaminantes microbiológicos. Los contaminantes microbiológicos para nosotros en calidad de agua los más importantes son los indicadores, dentro de los cuales tenemos los coliformes y vamos a hablar de los coliformes totales. Los coliformes totales tal cual son unos indicadores que me dicen que puede existir más contaminación por microorganismos del agua que yo esté tratando, especialmente del agua potable, que es lo que nos interesa porque es para consumo humano. Entonces, estos microorganismos, que son los coliformes totales, se han utilizado como indicador porque son muy fáciles de detectar y de poder contabilizar, es decir, de enumerar, ¿sí? El término microorganismo coliforme se aplica a cualquier bacteria que sea gram negativa y que tenga forma de bastoncillos, principalmente. Estos microorganismos tienen la ventaja de que se desarrollan en sales de bilis o en algún otro tensoactivo, es decir, sustancia cuasi detergente. ¿Por qué? Porque estos reactivos, estos medios de cultivo son inhibidores de cualquier otro microorganismo, pero favorecen el crecimiento de estos otros, por lo cual nos ayudan a poder separar de cualquier otro microorganismo. Son capaces de fermentar la lactosa a 35 grados centígrados con producción de ácido, gas y aldehído en 48 horas como máximo. Son oxidasa negativos, no forman esporas, mucho ojo, ahí hay que tener cuidado. Y tampoco tienen la actividad de la galactosidasa. Dentro de los coliformes, los más específicos son la Escherichia, el grupo de los géneros Escherichia, el género Citrobacter, el Enterobacter y el Klebsiella. Los abastecimientos de agua tratada, obviamente como es agua tratada, no debería contener bacterias coliformes. Y si existe bacterias coliformes en el agua tratada, significa que el tratamiento no es adecuado, no es suficiente o está mal realizado. Y si aparecen en los recipientes de almacenamiento, significaría que el recipiente no estaba totalmente limpio o que en algún recoveco del mismo existían los coliformes y al existir exceso de nutrientes en el recipiente, estos se estén reproduciendo. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay que analizar muy bien tanto el tratamiento como el recipiente de almacenamiento final del agua tratada. Cuando se encuentran microorganismos coliformes, que pueden ser termotolerantes y específicamente E. coli, se va a tener que hacer más ensayos microbiológicos hasta detectar exactamente qué microorganismos están siendo parte del agua. Y hablando de otros microorganismos, tenemos la Escherichia coli, que es de la familia de las Enterobacteraceae. Se caracteriza por la enzima J-galactosidasa y JS-glucuronidasa. Se desarrolla a 45 grados centígrados en medios complejos. Va a fermentar la lactosa y va a formar manitol con producción de ácido y gas. Va a producir indol, que es un reactivo que se puede identificar a partir de triptofano. Algunas de las bacterias pueden desarrollarse hasta en 37 grados centígrados, es decir, a temperatura corporal. Pero no se va a desarrollar si la temperatura excede los 45 grados centígrados. La E. coli no va a producir oxidasa ni va a hidrolizar la urea. Así que si queremos confirmar como una prueba cualitativa podemos ingresar algo de urea a nuestro medio de cultivo y esta cantidad de urea ingresada no debería variar en el transcurso del tiempo puesto que la E. coli no le afecta en nada a la urea. La E. coli es un microorganismo representativo de las heces humanas y también de las heces animales. En heces frescas normalmente van a estar en concentraciones tan altas como 10 a la 9 por gramo de heces fecal. Siempre vamos a encontrar en las aguas residuales, en efluentes tratados muy probablemente, si es que no está correctamente el tratamiento, o si el recipiente, como ya hemos explicado, puede contener alguno de estos microorganismos. Las aguas naturales contienen siempre a estos microorganismos porque la contaminación fecal puede llegar de varios medios.
La E. coli puede estar presente y multiplicarse en aguas tropicales que no estén sujetas a contaminación fecal. Puede que sean aguas muy aisladas, pero que contenga E. coli. Y eso es porque muy probablemente en el aire haya podido transportarse la E. coli. Las bacterias coliformes termotolerantes. Estas fermentan la lactosa pero a 45 grados centígrados. Normalmente van a generarse en la vegetación, por ejemplo, que está comenzando a descomponerse, y en el suelo. No necesariamente las coliformes termotolerantes están presentes en las heces fecales. Por tanto, cuando hablamos de microorganismos de las heces fecales, no nos estamos refiriendo a los coliformes termotolerantes. No es correcto generalizar de esa manera. Y nosotros tenemos que señalar quiénes son los que están presentes en las heces fecales y quiénes no. Y en este caso las termotolerantes no se presentan en las heces fecales. Tenemos otro grupo muy importante que son los estreptococos. Y los estreptococos fecales son muy importantes para la determinación de agua de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que los estreptococos sí o sí están presentes en las heces de los seres humanos y también de los animales. Estos microorganismos poseen el antígeno de grupo D de Landsfield. Son los únicos que poseen, es una forma de identificar. Taxonómicamente se puede encontrar dos géneros, los Enterococcus y los Streptococcus. El Enterococcus es un microorganismo que está separado del resto, mientras que los Streptococcus forman como colonias y forman trenes de Enterococcus. El género Enterococo incluye varios microorganismos, como los que pueden observar detallados acá, el Avium, el Haecalis y varios otros que son fecales. La mayoría, recalco, son de origen fecal y son indicadores bastante específicos para determinar la contaminación fecal en el agua. Aquí pueden ver una imagen en donde el agar McConkey va cambiando de color dependiendo el microorganismo que esté contenido dentro del agua que ha sido muestrada. La Escherichia coli, por ejemplo, me va a dar una coloración medio amarillenta, turbia. La Enterobacter aerogenes, por ejemplo, me va a dar una coloración más amarillenta. La Salmonella me presenta una coloración morada degradada, bastante medio café casi. Y por ejemplo, el Staphylococcus me va a dar una tonalidad más ligera de el cultivo original. Normalmente se presenta desprendimiento de gas en todas estas reacciones. Para analizar los microorganismos tenemos métodos y uno de los métodos más sencillos es el método de filtración con membrana o MF. Se basa básicamente en la filtración al vacío que se realiza de una muestra de agua que porta el contaminante a través de un filtro. Y en este caso el filtro es lo importante. El filtro debe poseer un tamaño nominal de poro de 0,2 a 0,45 micrómetros. Normalmente está fabricado en éster de celulosa mixta, pero también existe en fibra de vidrio. Como pueden ver aquí el disquito amarillo es el filtro por el cual va a atravesar el agua residual atrapando en su superficie o en sus poros a los microorganismos, los cuales después en un medio adecuado van a ir desarrollándose sobre el mismo filtro. Es por eso que estos discos tienen que estar muy pero muy asépticos antes de su uso. Como ya hemos dicho, se tiene que aplicar vacío a la muestra, ¿no? Los microorganismos van a ser retenidos en el filtro y finalmente van a ser incubados. Lastimosamente esta técnica no es apropiada para utilizarla con aguas que tengan alta turbidez. ¿Por qué? Porque van a taponear el filtro y al final el proceso de filtración no va a ser adecuadamente viable, puesto que al taponarse los poros del filtro, la bomba va a comenzar a hacer mucho esfuerzo y no va a dejar pasar líquido el filtro. El otro método y el método campeón, si vale el término, es el método del número más probable, NMP. Este método sirve para aguas residuales con turbidez, no hay ningún inconveniente, y para cualquier otra agua. La técnica se la usa mucho, especialmente para determinar microorganismos en agua que va a ser utilizada para bebida.
Eh, Obviamente las dificultades que presenta el método es que se necesita mucho más tiempo para poder determinar, ya que hay que hacer cultivos sucesivos, mínimamente 3. Mientras que también otra ventaja es que este método es más sensible y si se lo realiza adecuadamente es mucho más preciso que el FM. Como pueden ver en esta gráfica, se utiliza un primer cultivo, después se pasa a otro cultivo y finalmente se utiliza un cultivo confirmador del microorganismo. Entonces, normalmente se tiene que utilizar como mínimo 3 medios de cultivos diferentes para ir replicando y hacer el repique del microorganismo en estos medios. La concentración se calcula directamente por la relación del número de tubos que se ha utilizado para la determinación respecto a unas tablas estadísticas que ya están preparadas para determinar el número más probable de microorganismos expresado por cada 100 ml de muestra original. Existe otra prueba que es una de las pruebas más sencillas que no es muy recomendable su uso, puesto que estas pruebas se utilizan para aguas que tienen una calidad buena eh, tentativamente. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la India, estas pruebas de presencia-ausencia que simplemente confirma de que si hay microorganismos o que si no existen, no se los puede llevar a cabo, puesto que las aguas que ellos utilizan como potable no asegura la asepsia y la esterilización total de estas mismas. Por tanto, estas pruebas no son viables en países muy desarrollados o donde exista mucha contaminación. Hablando de un poquito de las patologías que se relacionan con el agua contaminada con microorganismos. Obviamente esto escapa de nuestro temario, pero es válido tener una idea de las enfermedades que puede ocasionar el agua. Eh, Hay instituciones a nivel mundial como la EPA y sus diferentes agencias que regulan la calidad de agua, que dan ciertos parámetros de cómo debería llevarse a cabo los análisis microbiológicos y cualquier otro análisis de agua. Por ejemplo, tiene que existir una cantidad máxima mínima de microorganismos en el agua, expresado por cada 100 ml de agua. Nosotros, por ejemplo, tenemos esos límites permisibles, los cuales en el próximo capítulo vamos a ir desarrollando. Pero cuando un laboratorio quiere realizar estos tipos de análisis para alguna auditoría, este laboratorio tiene que estar primeramente autorizado, certificado. No puede cualquier laboratorio dar un test de calidad de agua, por si acaso. Entre las enfermedades que puede causar el agua, las más comunes son que la anemia, el dengue, la diarrea, puede ser la hepatitis, entre otras, porque puede causar muchas otras enfermedades. Por ejemplo, hace unos 20 o 25 años atrás estaba una enfermedad muy a flor de piel, que era el cólera, que ha causado bastantes problemas también. Actualmente estamos entrando a un riesgo de contaminación por COVID de las aguas residuales y incluso de las aguas potables. Lastimosamente el COVID se está volviendo un problema que se está extrapolando a entornos que estaban al principio aislados, pero ahora ya se están generalizando y hay que tener mucho cuidado con eso. Como bien, los métodos de muestreo para análisis bacteriológico. Normalmente se utilizan frascos de vidrio, que es lo ideal, pero si no se tiene a mano frascos de vidrio pueden utilizarse otro tipo de frascos plásticos. ¿Qué recomiendo yo? Que el envase que se vaya a utilizar para la toma de muestras sea de vidrio y que contenga tapa rosca. Ojo, tapa rosca. ¿Cómo se realiza la toma de muestra del agua que se pretende analizar? Si se va a utilizar, por ejemplo, el muestreo en un cuerpo de agua, la botella deberá sumergirse dentro del cuerpo de agua y tomar dentro del cuerpo de agua la muestra, es decir, abrir la tapa del recipiente dentro del agua, llenar completamente el recipiente, tapar para evitar burbujas de aire, sacar del cuerpo de agua y secar el frasco y etiquetar inmediatamente. Obviamente la etiqueta es muy importante cuando se va a realizar el tratamiento estadístico de los datos que se van a ir obteniendo.
La capacidad de los frascos mínimo es de 200 ml. Existen, yo conozco de 1, de 2, de 5 litros, hasta de 20 litros. Más grande de eso no he visto, pero seguramente debe existir muestreadores de mayor volumen. Cuando queremos mostrar, por ejemplo, muestras del lago Titicaca, no voy a sacar muestritas de 200 ml, aunque dependiendo también el que esté queriendo analizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero analizar microorganismos, seguramente necesitaré muestrear una mayor cantidad y lo mínimo que necesite probablemente sean 200 ml. Entonces es dependiendo para qué va a ir la muestra y qué es lo que quieres determinar. Ahora muy bien, si tú has desinfectado tus frascos de muestreo o cualquier otro material que va a estar en contacto con la muestra y has utilizado cloro porque no tenías a mano el autoclave, entonces al cloro hay que desactivarlo porque el cloro va a eliminar a tus microorganismos y cuando hagas el recuento a lo mejor no vas a detectar nada. Por tanto, para eliminar al cloro se tiene que utilizar una solución de tiosulfato de sodio que puede ser preparada en 100 gramos por litro de concentración y suficientes de 5 gotas para neutralizar el cloro residual que normalmente puede estar contenido. Ahora, si tienes certeza de que el cloro está en una concentración más alta, se deberá colocar una cantidad de tiosulfato de sodio que sea suficiente para eliminar el cloro residual que esté presente. Para autoclavar nuestros frascos, deberíamos utilizar el tiosulfato en el proceso previo al autoclavado. Y ojo, el tapón que va a sellar el frasco, la tapa rosca en este caso, que es lo que más se recomienda, debe estar suelta, no tiene que ejercer presión porque ya les he explicado que puede romperse el material. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver para recipientes que no son de rosca, se puede utilizar el papel estraza o papel madera para cubrir la boca de nuestro recipiente y evitar que se contamine. Se puede usar también papel de aluminio. ¿Y cómo se esteriliza? Vamos a esterilizar a 160 grados centígrados durante 40 minutos o a 170 en autoclave a 121 durante 20 minutos. El procedimiento de autoclavado lo llevamos en materias como microbiología, que seguramente ustedes ya han visto, así que nosotros simplemente vamos a aplicar. ¿Qué es lo más común? 121 grados centígrados durante 20 minutos en autoclave, es decir, a presión elevada. Normalmente para impedir que el tapón se hunda y se compacte en el recipiente, se recomienda utilizar unas tiritas de papel o tiritas de aluminio para evitar que el tapón se adhiera demasiado a las paredes del recipiente. O en el otro caso, también se recomienda sellar el tapón o la tapa del recipiente con papel de aluminio para evitar que se desprenda y además así evitar que existan contaminaciones externas dentro del recipiente si es que estamos, por ejemplo, esterilizando medios de cultivo. Eh, Eso es lo que se recomienda para el análisis microbiológico. Bueno, hasta acá hemos llegado a ver el análisis microbiológico. Como ven, no es algo muy complicado, más que todo es aplicativo de lo que vamos a hacer en laboratorio. Hasta ahí hemos llegado con este video. Les agradezco la atención y nos estamos viendo muy pronto.